En este video vamos a mencionar un poco respecto a la herencia y cómo vamos a utilizar la herencia para definir diferentes tipos de usuario. Y la herencia es simplemente un mecanismo mediante el cual se puede construir una jerarquía de clases. En esta jerarquía se definen clases hijas o también llamadas subclases que heredan las propiedades y los métodos de su clase padre. En nuestro código tenemos la clase usuario del pequeño sistema bancario que empezamos a construir. Lo que podemos hacer para utilizar la herencia es definir, por ejemplo, estas clases hijas, cliente, empleado y administrador. A partir de una clase padre, la clase usuario, definimos usuarios que pueden ser cliente o empleado o administrador. Y a su vez podemos también hacer que esos hijos tengan más hijos. Entonces podemos, por ejemplo, definir para el cliente, cliente tipo personal o institucional, para el empleado, empleado tipo gerente, y para el administrador, un administrador del departamento de TI, por ejemplo. Así que al heredar las propiedades y los métodos de los padres, se posibilita la reutilización de código. A su vez, cada clase hija va a definir propiedades y métodos propios que la diferencian del padre. Entonces, conforme se baja en la jerarquía, se desarrollan clases cada vez más específicas. Así que cuando hablamos de herencia, casi siempre la característica de reutilización de código va a ser el punto más importante o que más resalta. Pero otro punto también muy importante es este último, que conforme bajamos en la jerarquía, las clases son cada vez más específicas. Volviendo al ejemplo, tenemos la clase base usuario y definimos tres clases hijas que son más específicas respecto a usuario, cliente, empleado y administrador, pero a su vez cada clase hija define otros hijos que son más específicos respecto a su padre. Ahora en nuestro código, antes de crear clases hijas de la clase usuario, voy a hacer unos cambios en la clase. Y primero voy a hacer que mis 5 propiedades ahora sean protegidas. Recordemos que el nivel de acceso protected significa que el acceso a estos elementos va a ser posible tanto dentro de mi clase como en las clases hijas de user. Entonces cambio ese nivel de acceso a las propiedades para que sea protected ahora. Y también otro cambio que voy a hacer es que voy a quitar al constructor por defecto. Este en realidad no lo vamos a utilizar, no nos sirve mucho esta única definición para la propiedad de balance, entonces lo voy a quitar para tener solamente al constructor con parámetros. Y otro cambio que voy a hacer es que a los métodos de setBalance y de showData los voy a marcar con la palabra clave virtual. Virtual, virtual void setBalance y public virtual string showData. Esta palabra clave de virtual implica que voy a poder sobrecargar a estos métodos, tanto setBalance como showData. Este de showData con el parámetro de la cadena, este lo dejo así sin que se pueda sobreescribir. Entonces, la sobreescritura de métodos ocurre cuando una o más clases hijas implementan un método de la clase padre. El método es el mismo nombre y parámetros, pero tiene una implementación distinta en las clases hijas. Entonces la sobreescritura se diferencia de la sobrecarga en el sentido de que cuando sobreescribimos un método, el método es el mismo nombre y tipo o cantidad de parámetros. Pero en las clases hijas la implementación dentro de este método va a ser diferente. Y ahora vamos a crear una clase hija de usuario. Me voy a ir a la raíz del proyecto de consola y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar client. Client.cs. Dentro de client, así como hemos hecho con las otras clases, voy a definir un espacio de nombres, namespace, que va a ser el nombre de mi proyecto, que es Bank Console. Y después defino la clase, que es pública, public class, que se llama client. ¿Ok? Y para definir que esta clase es hija de user, después de la palabra client voy a poner dos puntos y luego la clase user. Estos dos puntos quieren decir que mi clase client hereda o es hija de user. Y después de que hacemos esto, van a ver que hay una especie de advertencia o un error en la palabra de client. Puedo esperar a que IntelliSense con el foquito me dé una sugerencia de qué hacer. Y aquí doy clic y la primera opción es generar un constructor. Entonces doy Enter
y se genera el constructor de mi clase client. Si no se genera esa advertencia por alguna razón, a lo mejor una cuestión de memoria o alguna cuestión, esto lo tendríamos que hacer de forma manual. Entonces lo que hacemos aquí es definir el constructor de la clase client que recibe los cuatro parámetros que también recibe el constructor de la clase padre. ¿Sí? En public en user definimos el constructor public user de cuatro parámetros. Entonces acá se define ese constructor, pero aparte, después de la definición del constructor, tenemos también los dos puntos y una referencia a base. Base es una palabra clave que hace referencia a la clase padre, que en este caso es user. Entonces base con paréntesis siempre va a hacer referencia a un constructor, que en este caso es el constructor que recibe cuatro parámetros. Entonces, de esta forma ya implementé un constructor dentro del client que implementa lo mismo que haga el constructor de la clase padre, que en este caso lo que hacemos en ese constructor es darle valores a las cinco propiedades de la clase. Entonces, client, aquí ya es hija de user, ya va a tener las características y propiedades y métodos que define user. Entonces voy a querer definir dentro de mi clase una, una propiedad que sea única a esta clase. Entonces voy a poner private. Esta propiedad va a ser un tipo char. De hecho, vamos a usar el prop, la palabra prop, para hacer esto de forma automática. Doy un tab y esta propiedad va a ser un char y la voy a llamar tax property, perdón, tax regime. Digamos que queremos definir para los clientes un régimen fiscal, que puede ser, por ejemplo, persona moral o física. Entonces, esta es la propiedad que es propia de mi clase client. Y dentro del constructor de la clase client, aparte de hacer lo que ya hace el constructor de la clase padre, voy a definir un nuevo parámetro que va a ser tipo char y que se llame tax regime, porque también quiero pasarle a los objetos tipo client este valor, ¿no? Entonces, dentro del constructor voy a hacer que this.taxRegime es igual a mi parámetro de taxRegime. Y ya que tengo la propiedad y el constructor de mi clase, voy a sobreescribir a los métodos setBalance y showData, que ya marqué como virtuales para que se puedan sobreescribir. Así que voy a poner public y luego la palabra override. Override significa que estoy de hecho sobreescribiendo algo de la clase padre. Y cuando hago esto y doy un espacio, también por default IntelliSense me da algunas opciones. Y me muestra, por ejemplo, el método setBalance. Entonces lo puedo seleccionar y veo que de forma automática se genera mi método setBalance. Y dentro del método tengo una llamada de nueva cuenta a la palabra clave base, o sea, a la clase padre, y a su método setBalance. Okay, entonces dentro del método setBalance de client voy a hacer primero lo que sea que defina ese método de la clase padre. Y de nueva cuenta, si después de override no apareció ninguna sugerencia de IntelliSense por alguna cuestión de memoria o algo que sea propio de su computadora, hay que hacer esto de forma manual. Entonces el método tiene que ser exactamente el mismo. Void setBalance, o sea, igual que como está definido acá, solo que las palabras clave cambian. En la clase padre es virtual y en la hija es override. Así que voy a hacer lo mismo para el otro método que quiero sobreescribir. Pongo public override, pongo un espacio y se muestra la opción de show data. Doy enter y pasa lo mismo que con setBalance. Primero tengo una llamada a la clase padre y a su método showData. Ahora en setBalance, aparte de hacer lo que ya haga la clase padre, voy a poner una pequeña condición donde voy a preguntar, por ejemplo, si el tax regime, la propiedad de tax regime es igual con el método equals a cierto valor, que por ejemplo puede ser m para persona moral. Si es m, entonces mi balance, aquí voy a hacer una referencia a la propiedad de balance, va a ser más igual, o sea, voy a agregarle cierto valor. Y lo que voy a agregar va a ser una multiplicación de mi valor actual de balance por la cantidad que estoy enviando. Bueno, de hecho aquí me confundí. Aquí voy a sumarle una multiplicación de la cantidad que estoy enviando a este método, o sea, este parámetro de amount,
por 0.02. Sí, digamos que quiero, si el cliente es del régimen M, de persona moral, voy a agregarle a su balance el 2% de lo que sea que quiera aumentar, ¿no? En este balance. Y aquí tengo un error porque, bueno, amount es decimal y este valor, así como lo pongo directamente, es un double. Entonces puedo poner una M para que se tome como decimal también. Ok, entonces una pequeña condición y esta condición va a ser algo que es único para mi cliente. ¿Ok? Y también en ShowData voy a hacer lo siguiente. Después de mostrar la información de ShowData, que si nos vamos al método de la clase padre, vamos a mostrar la información de estas 4 propiedades. Aparte quiero mostrar la información de la propiedad de tax regime, ¿no? Entonces acá voy a poner una suma para concatenar otra cadena. Y aquí pongo primero el símbolo de interpolación, voy a poner una coma y luego régimen fiscal y 2 puntos. Creo que régimen lleva acento. Y aquí voy a poner mi llamada a this.taxRegime. Voy a que brinque una línea. Ok, entonces en este método imprimo la información que ya se imprime en el método de la clase padre y aparte hago algo propio para esta clase. Así que ahora en Program voy a trabajar otra vez con un objeto que se llama James, pero ahora este objeto va a ser tipo client. Entonces client James es igual a new client. Y lo que envío aparte de esta información va a ser su régimen fiscal, la propiedad de tax regime, que voy a poner que sea M, ¿no? Y M es para persona moral. Y bueno, estas llamadas al otro objeto lo voy a quitar para que tengamos solamente estas líneas. Y en setBalance digamos que aparte de los 4000 que quiero inicialmente, voy a asignarle cierta cantidad que puede ser por ejemplo de 2000. Y ahora en la consola mando a llamar al método showData, pero al método que no recibe parámetros. ¿Ok? Para que también se muestre la información de client, o sea, todo lo que ya tenemos en la clase padre y aparte el régimen fiscal. Ok, entonces vamos a ver la información. Aquí en la terminal, voy a cerciorarme de que estoy en la consola. Sí, estoy en la consola y voy a correr la aplicación. Ok, veo que la información de mostrar del método showData de la clase hija se muestra. Tengo los 4 propiedades y aparte el régimen fiscal, que es M. Y el saldo es 6040, porque acá en James New Client asignamos el 4000 y aparte en setBalance 2000. Pero nuestra condición en client es que si su régimen es M, le agregamos la cantidad, que en mi caso fue 2000, por el 2%, que eso me da los 40 que están aquí. Entonces se le agregaron 2040 a los 4000 iniciales que asignamos en el constructor. Así que de esta forma creé a mi clase client con una sola propiedad que es única de esta clase, con un constructor que hace referencia al constructor de la clase padre y con 2 métodos sobrescritos de la clase padre. Así que ahora voy a crear una segunda clase hija de user que se va a llamar empleado o employee. Teniendo en cuenta en la raíz del proyecto de consola, vamos a crear una clase que se llame employee.cs. Acá hacemos lo mismo en cuanto a poner el namespace y el nombre de nuestro proyecto. Defino la clase que es pública y que se llama employee. ¿Okay? Y así como hicimos con client, con los 2 puntos, defino que esta es hija de la clase user. De una cuenta, espero alguna sugerencia de IntelliSense para agregar el constructor y lo agrego. Entonces, dentro de esta clase voy a hacer lo siguiente. Para la clase defino una propiedad que va a ser una cadena que se llama department y dentro del constructor voy a asignar el valor de esa propiedad al parámetro que voy a enviar aquí. Aquí también agregué este nuevo parámetro para que mi constructor tenga 5 parámetros. Y así como en la clase client, también sobreescribí los métodos setBalance y showData de la clase padre. Entonces, dentro de setBalance, por ejemplo,
Tengo una condición que de hecho es muy parecida a la que tengo en client, solo que acá lo que uso o lo que estoy comparando es la propiedad de esta clase. Si el departamento es igual a IT, entonces el balance va a aumentar un 5%. ¿Ok? En client tengo que el aumento es del 2%. Acá en employee va a ser por esta condición del 5%. Teniendo en cuenta, la condición puede parecer muy sencilla y a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es solo para ver el ejemplo de la sobreescritura de este método. Y en showData, así como en client, tenemos la información de la clase padre y aparte la información que es propia de esta clase hija, que es el valor de la propiedad department. Así que ahora vámonos a program para crear también un objeto que sea tipo empleado. Aquí, después de esas llamadas, voy a crear un objeto employee, este que sea Pedro, el objeto que ya teníamos anteriormente. Va a ser new employee, paso la información del ID, de su nombre, que es Pedro, en minúsculas, Pedro, su correo, que va a ser pedro@hotmail.com. Su balance, que digamos va a ser 4000, igual que James, pero su departamento voy a poner aquí que va a ser IT. ¿Ok? Creo que acá lo tengo como IT. Si departamento es IT, entro a la condición. Y también voy a hacer la llamada al método setBalance, donde también voy a enviar la cantidad de 2000. Y de nueva cuenta, hago la llamada a el método showData de Pedro, que sería el método sobrescrito para incluir el valor del departamento. Voy a la terminal, vamos a correr la aplicación, solo que aquí estoy en la solución. Vámonos al proyecto de consola. En la terminal, Bank Console. Ok, voy a limpiar la información y voy a correr la aplicación a ver qué se muestra en la consola. Aquí tengo una compilación. Bueno, creo que no guardé el programa. Ahí ya lo guardé. Ahora sí corro de nueva cuenta. Ok, y lo que tengo es un error, una excepción. Tengo que se imprimió la información del objeto James, de este que tengo acá. Pero con Pedro hubo por ahí un error. Dice que ah, no se creó una instancia de objeto en línea 16 en mi constructor, el constructor de employee. Ok, vamos a ver qué es lo que sucedió. Entonces voy a poner en program aquí un breakpoint del lado izquierdo de donde creo al usuario de tipo empleado, que es Pedro. Y en employee también aquí voy a poner aquí en set balance un breakpoint, a ver qué es lo que está pasando. Entonces me voy a ir a run, start debugging y vamos a entrar a los breakpoints a ver qué es lo que sucede realmente, qué es lo que tengo mal, ¿no? Me voy a ir a step into este método. Veo que aquí ya estoy voy a hacer esto, en el constructor. Me voy al de user, que es el padre. Se hace todo lo que se tiene que hacer. Y aquí en set balance, nota cómo entramos a set balance, pero al de la clase employee. Recordemos que estamos sobreescribiendo, entonces la referencia de set balance en user va a ser a la de eh, la clase hija, ¿no? Set balance. Vamos a set balance, aquí hacemos la referencia al set balance del padre. Entonces todo esto debe ser correcto. Se asigna el balance. Y luego aquí en la condición de department, me voy al department y luego entro y aquí tengo una excepción. ¿Ok? Entonces aquí el detalle es que mi propiedad department es nula en este punto. ¿Ok? Entonces mi departamento es la variable department, perdón, la propiedad department es nula en este punto cuando estoy creando la instancia de mi objeto. Lo cual es correcto porque, de nueva cuenta, setBalance, este método setBalance lo mandamos a llamar desde el constructor del padre, pero la referencia del método es a setBalance del hijo, ¿no? Entonces, en este punto, department todavía no lo asignamos porque la asignación de la propiedad la hacemos después de todo lo que realiza el constructor del padre. Entonces, algo que podemos hacer para
quitar esta excepción, es simplemente dentro de mi método setBalance en employee, preguntar también si string is null or empty, si mi propiedad department es nula o es vacía. Más bien, si no es, que pongo el negado. Si esto es así, entonces significa que mi propiedad sí tiene un valor, que ya se le asignó un valor correcto, y entonces sí entro a hacer la condición que ya tenía anteriormente, ¿no? Si mi departamento, si mi propiedad no es nula ni es vacía, aquí puse el negado, entonces sí entro a comparar el valor en ese departamento. Si no, no se realiza. Creo que eso es suficiente. Voy a quitar los breakpoints para simplemente correr. Aquí en la terminal voy a limpiar la terminal y voy a correr otra vez la aplicación. Ok, ahora sí, mi objeto Pedro se imprimió correctamente. Inicialmente le di un saldo de 4000, después con el método setBalance sobrescrito, entrando a esta condición, lo que se asignó fue en realidad 2100, ¿ok? El 5% de esta cantidad. Entonces ahora ya funciona correctamente. Ok, y ahora respecto a la información que se muestra en el método showData, quiero modificar cómo se muestra la fecha, porque creo que esta información es mucha. Me gustaría solamente ver la fecha y no la hora. Así que en User voy a irme al método showData, que es el que estamos sobreescribiendo. Y acá en RegisterDate voy a acceder a un método que se llama toShortDateString. ¿Ok? Esto es shortDate, una fecha corta, digamos, un formato corto de fecha. Vamos a ver qué es lo que nos muestra ahora esta información. Me da cuenta en la terminal. Vamos a correr la aplicación. Ok, veo que la información es un poquito más concisa. La fecha se muestra de esta forma, solamente la fecha. Entonces, algo importante de lo que nos dimos cuenta ahorita es que cuando estamos mandando llamar a los constructores de las clases hijas, voy a ir por ejemplo aquí a client y employee, hacemos una referencia al constructor de la clase padre. Entonces, ese constructor lo que está haciendo es mandar llamar al método setBalance, pero la llamada en sí a setBalance en cada clase hija se va a ir a su método sobrescrito. Y ya dentro del método se hace la referencia al método de la clase padre para hacer lo que haga ese método y luego la condición propia. Ahora en client esto no falló inicialmente porque taxRegime es un carácter. Entonces si hago esto y el carácter no tiene valor, no hay ningún problema. Pero en employee mi propiedad de department es una cadena, es un string. Entonces si no tiene de entrada un valor, va a ser nulo y no puedo simplemente hacer esta comparación. O sea, no puedo acceder al método equals de un nulo. Por eso tuve que poner esta condición.